Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, a esta hora disfrutamos pues de una mañana preciosa, con temperaturas muy agradables, aunque luego hará mucho calor y ahora es una hora perfecta para pasear. Me he venido arriba, así de claro. Por ese motivo hoy no les voy a contar ninguna maldad. Hoy les voy a llevar al lado oscuro de la especulación. Les voy a contar mi propia experiencia en operaciones que intervine directamente y espero que cuando terminen ustedes de ver el vídeo todavía me saluden por la calle. ¿De acuerdo? Bien. Financial Times ha publicado un artículo en el que destaca que la prima de riesgo que exigen los inversores para comprar deuda privada emitida por Nvidia a un plazo de 5 años es más baja que la prima de riesgo que exigen los inversores para comprar bonos emitidos o deuda pública emitida por el gobierno de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esto qué significa? Bueno, en mi opinión significa muchas cosas. La primera, en relación con el gobierno. ¿En dónde reside finalmente la solvencia de un gobierno? Pues evidentemente la capacidad de obtener ingresos fiscales. Por eso tienen la capacidad de crear nuevas figuras impositivas. Y saben ustedes que la imaginación que tienen nuestros políticos para generar figuras impositivas tiende a infinito. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de ello, a pesar de la capacidad de imponer gravámenes a la ciudadanía, sin embargo los inversores confían más en Nvidia. Bueno, a mí no me sorprende. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué confían más en Nvidia? Bueno, en primer lugar, porque Nvidia es una empresa solvente, ¿de acuerdo? Tal y como pueden ver ustedes, lo ha demostrado durante los últimos 10 años que ha sido una de las empresas más solventes del mundo. Pero además hay otro detalle que a mí me resulta de gran interés. Cuando la gente está confiando tanto en Nvidia, en realidad están confiando en que la carga de trabajo de la inteligencia artificial le va a permitir a Nvidia obtener un flujo enorme de ingresos. Están confiando en que va a haber energía para la inteligencia artificial y están confiando en que los hiperescaladores van a seguir invirtiendo. ¿De acuerdo? ¿A qué conclusión llego yo? Bueno, la primera conclusión que yo llego es la siguiente, que la inteligencia artificial no está en una burbuja. ¿De acuerdo? No está en una burbuja. Yo creo que va a generar va a ser un milagro de productividad y va a generar una gran cantidad de ingresos para las empresas que la adopten, porque no les queda otro camino que adaptarlo. ¿Y esto a efectos bursátiles qué significa? Pues que les queda al alza, les queda recorrido al alza a Nvidia, a las empresas del sector de la tecnología, a las empresas de semiconductores, a las de ciberseguridad, a las de memoria, a las de óptica. Les queda recorrido al alza, esto aquí no hay techo. Es más, cuando oigo a la gente insistir en que estamos en una burbuja, incluso se burlan, yo lo utilizo como teoría de la opinión contraria, ¿de acuerdo? Y prueba de ello es que si ustedes consultan los gráficos, verán que se encuentra una clara tendencia alcista. Incluso Palantir. ¿Recuerdan a Michael Burry que decía, ay, que se va a pinchar, qué tal? Pues no, aunque sea Michael Burry o Harry y te hayan hecho 10 películas. A mí me da igual. Lo que dice la pauta es lo que dice la pauta. No lo que digas tú, te lo estás inventando. Ya podemos comentar, incluso podríamos comentar el fallo que hay en la película. Pero de entrada no confío en nadie, nada más que en el gráfico y en la tendencia. Bien. Ya sabemos este hecho, ya sabemos que la gente confía más en Nvidia que en el gobierno de los Estados Unidos. Así de claro. Bien, ¿cuál es el lado oscuro de la especulación? Para llevarles a ustedes el lado oscuro de especulación, les voy a contar lo siguiente. A raíz del artículo publicado por Financial Times, en el que hablan de los CDS, me he acordado de algo que yo hice en los años 2010 que creo que les puede ser de interés para ustedes. ¿De acuerdo? Para ello me van a permitir que yo les explique lo siguiente. Cuando tú inviertes en un bono, vamos a suponer que sea un bono de baja calidad crediticia, un bono basura, como sabes que el riesgo de impago es alto, pues muchas instituciones lo que hacen es que compran un CDS. Un CDS es un instrumento que se denomina Credit Default Swap. Y en realidad lo que es un seguro de impago. De tal manera, yo compro 100 millones de bono basura y cubro el riesgo de impago del bono comprando un CDS, contratando un seguro de impago, ¿de acuerdo? Para que ustedes hagan una idea. Si el bono que yo he emitido son 100 millones y yo quiero cubrir 100 millones, vamos a suponer que me cuesta 2 millones. Pero como estoy suponiendo que la operación es a 5 años, que el bono vence dentro de 5 años, son 2 millones por 5 años. Luego tendré que pagar 2 millones al año. En total, 10 millones, para hacerlo fácil, ¿de acuerdo? Al vencimiento pueden pasar varias cosas. Que el emisor del bono lo pague. Bueno, entonces he perdido el importe de la prima. Perfecto. Que el emisor del bono al vencimiento no lo pague. Y entonces lo que hace es el emisor del seguro me paga a mí.
y quedó cubierto. Pero hay un detalle que me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta, porque aquí viene el lado oscuro, ¿de acuerdo? Yo, como especulador de bien, puedo comprar el seguro de impago sin haber poseído o sin poseer el bono basura, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo especular en los seguros de impago. ¿Les queda clara la idea? En vez de invertir 100 millones, voy a invertir en 5 años 10. Y yo puedo especular. Bien. ¿Por qué esto es tan importante? Pues os lo voy a contar a ustedes. Cuando llegamos al año 2008, o antes de llegar al año 2008, ustedes saben perfectamente que la política monetaria era expansiva. Había una gran cantidad de liquidez en el sistema. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues si hay una gran cantidad de liquidez en el sistema, las primas de riesgo caen. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero. Y entonces la gente quiere colocar el dinero y por lo tanto hay más oferta de dinero para comprar bonos de baja calidad crediticia, los famosos bonos de alto rendimiento. Bien. Pero llega el año 2008 y nos encontramos que Alan Greenspan lo que hace es que retira liquidez del sistema. ¿De acuerdo? Y al retirar liquidez del sistema se produce una fuerte contracción de la liquidez. ¿De acuerdo? ¿Y entonces qué sucede con las primas de riesgo? Evidentemente, que se disparan al alza. ¿De acuerdo? Aquí viene la siguiente cuestión. Bueno, en esos casos, ¿qué hacen los especuladores? ¿Qué hacemos desde el lado oscuro? Pues buscamos aquellas empresas que sean empresas de baja calidad crediticia, ¿de acuerdo? Para comprar seguros de crédito. Porque a medida que se contrae la liquidez y aumenta el riesgo de impago, el precio de los seguros de impago, el precio de los CDS se dispara al alza. ¿De acuerdo? Pero necesitamos un mercado profundo. Y muchas empresas de estas no tienen una liquidez muy fuerte en el mercado de CDS. ¿Cuál puede ser el candidato? Un gobierno, ¿de acuerdo? La deuda pública emitida por un gobierno. ¿Qué gobierno podemos elegir? ¿Uno que esté quebrado? ¿Cuál se eligió? Grecia, el gobierno de Grecia. Fíjense ustedes en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que durante el año 2008 la prima de riesgo, el precio de los CDS estaba muy bajito, muy bajito, muy bajito. Pero ven ustedes cómo a partir del año 2008, ven ustedes que desde junio de 2010 hasta prácticamente febrero de 2012, ven ustedes que alcanzó los 7.000 puntos. Yo viví aquella época en los bancos. No había liquidez, nada más que hacían buscar operaciones para obtener liquidez, a la vez que estaba viendo que las primas de riesgo se estaban disparando. Y sabíamos que las cuentas que había presentado Grecia a la Unión Europea eran basura, estaban manipuladas, porque nos lo estaba diciendo la tendencia alcista de la cotización de los CDS, tal y como pueden ver ustedes ahí. Y cuando llega el 2012, ¿qué pasa? Bueno, cuando llega el 2012, Grecia cambian de ministro de Hacienda, ¿de acuerdo? ¿Y eligen a quién? Bueno, al Varoufakis. Y bueno, cuando llega el Varoufakis y empieza a hacer la reestructuración y nada más que ocupaba titulares, nosotros como especuladores de bien ya habíamos vendido nuestros CDS. ¿Queda clara la idea? Otra maldad. Usted recuerda una aseguradora que se llamaba AIG. AIG empezó a emitir una gran cantidad de CDS, ¿de acuerdo?, para proteger de préstamos del sector inmobiliario. Entonces había mucha gente que compraba CDS emitidos por AIG. Pero hay una cosa que deben ustedes tener en cuenta. El volumen de CDS que se pueden emitir no tiene límite. ¿Y qué hizo AIG? AIG estaba convencida de que no había burbuja inmobiliaria, que emitió una enorme cantidad de CDS. Y cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria, esos CDS empezaron a subir. Y además fue tal que AIG no pudo hacer frente al seguro. Al final, resultó intervenida, ¿de acuerdo?, por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues esto nos lleva a lo siguiente. Cuando dice que la bolsa va a formar un techo, lo primero que tienen que ustedes fijarse es en las primas de riesgo que exigen los inversores para comprar bonos basura. Si las primas de riesgo no se disparan y les están a ustedes metiendo miedo, es que es mentira, que es la narrativa de los medios de comunicación oficiales. ¿De acuerdo? Si tienen tiempo, fíjense en lo que sucedió en marzo de 2026, en lo que sucedió en abril de 2025. No iniciaron el precio de los CDS una tendencia alcista. Las primas de riesgo de los bonos de alto rendimiento no se disparó.
no inició una tendencia alcista. Luego todo lo que estaban contando y el miedo que nos estaban metiendo era mentira. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello, ¿de acuerdo? Y espero que se familiaricen con los CDS, Credit Default Swap, que en definitiva son los típicos seguros de pago. Adiós, hasta luego y buen día.